Muy buenas a todos, ha comenzado la semifinal, la primera, entre Magnus Carlsen y Wesley So, un match que se juega en 3 bloques diferentes. Esta partida corresponde al 5 minutos más un segundo, de momento siguen jugando pues esta primera semifinal, mañana se jugará la segunda y esta partida, pues siendo la tercera ya es tremenda. E4, C5 ya en la posición, Carlsen llevando las piezas blancas, Wesley So las negras, los relojes están en marcha, caballo F3, todo muy estándar, D6 y D4, pues atacando el centro, ¿no? O ocupándolo. Tras estos cambios, caballo F6, atacando el peón D4, se defiende con caballo C3, hemos entrado en las variantes abiertas y se decide jugar la variante Najdorf. Se controla la casilla de B5 evitando cualquier ataque o control por parte de las piezas blancas. En algún momento se puede ganar espacio también para lanzar cierto ataque sobre el flanco de dama, sobre todo si las piezas blancas pues se enrocan en largo, y también se suele utilizar para las piezas pesadas la columna semiabierta a su favor, la columna C. De momento, tras estas jugadas hay varias opciones para las piezas blancas, como alfil C4, alfil E3, alfil G5 o una jugada más sólida o más tranquilo, que es alfil E2, preparando quizás el enroque en corto. Tras estos movimientos, las piezas negras aprovechan para ocupar el centro, atacan al caballo, caballo B3, alfil E7, buscando el enroque en corto, y tras, ahora sí, alfil G5, se juega alfil E6, pues retrasando un poquito ese enroque que comentábamos. Alfil por F6, entregando Magnus Carlsen en la pareja alfiles, alfil por, el tema es que el alfil de casillas negras, como vemos, pues choca contra los peones, por lo tanto, contra sus propios peones, por lo tanto no tiene fuerza en la gran diagonal, y dama D3, pues ya con claros síntomas de enrocar en largo. Caballo C6 y pues Wesley So también retrasando su enroque, y tras enroque en largo finalmente por parte de Carlsen, caballo D4, pues doblándose los peones, pero todavía curiosamente y tras 12 movimientos todavía hay teoría tras estos movimientos, ¿no? Se ofrece este cambio, el peón no puede ser capturado ya que está defendido por el alfil, pero queda una estructura bastante fea, a lo que por otro lado hay ataque sobre este caballo y el caballo no tiene pues buena salida, ¿no? O buena retirada. Si se retira a 4 parece que se puede jugar dama 5 y las piezas negras, como vemos, pues estarían pues entrando vía A2, el caballo está ahí semi atrapado y tras B3 tienes B5 y llevarlo a una casilla como B2, pues la dama, como decimos, está entrando y es un auténtico desastre. A una jugada como E5, pues atacando el alfil, simplemente se retira con jaque. F4 pues no frena nada, ya que seguramente las piezas negras pueden capturar y se estaría ganando pieza. Y por otro lado, pues una casilla como B1 tampoco es muy buena para el caballo, y parece que la mejor continuación para las piezas negras, teniendo ya cierta ventaja, es jugar torre C8. Por lo tanto, siguiendo con la teoría en la que había partidas en las bases de datos, entre otros como Alexei Sirov, David Navara, etc., pues se juega caballo D5 y tras alfil por D5, peón por, y queda esta estructura pues de peones fea para las piezas negras, pero también un peón ahí casi semi-aislado para las piezas blancas. Enroque en corto finalmente por parte de Wesley So, dama F3 desarrollando la dama y defendiendo el peón aislado que tiene en la posición, y torre E8 activando pues una primera torre. El alfil se esconde en D3, torre E5 con un primer ataque sobre este peón, y tras rey B1 llevando el rey a una casilla pues más tranquila y también evitando, como veíamos en alguna ley anterior, algún tipo de jaque por parte del alfil, dama 5, pues activándose y con doble ataque sobre este peón. Tras estos movimientos, Carlsen pues entrega un peón a cambio, pues los peones de Wesley So están doblados y parece que no son tan peligrosos, y empieza a lanzar cierto ataque jugando G4, torre a E8 doblándose en la columna E, H4 ya en el tablero, y tras dama por D5, dama por y torre por E5. Y a partir de aquí se pone más interesante la partida, ya que pues hay un movimiento que hace Carlsen que es A3, simplemente pues quizás dando un aire, un escape al rey, aunque realmente este movimiento es más importante, como vamos a ver a continuación. Por otro lado, una jugada como B4 directamente pues parece que se puede responder con A5, y ahora vemos el porqué primero de A3. Tras estos movimientos la partida continúa con H6,
F4, y aquí viene el error de la partida por parte de Wesley So, que juega G6, y el tema es que tendría que haber hecho algún movimiento como torre A5 o torre C5, ya que, como vamos a ver a continuación, bueno, pues la idea de Carlsen pasa por atrapar la torre, y el tema es que, bueno, pues puede ser atacada por el alfil, y tras este movimiento que juega, que es B4, bueno, pues de ahí que B4 directamente no funcionaba. Como vemos, todas las casillas están controladas por diferentes piezas blancas, sobre todo por los peones, ¿no?, que se han colocado ahí en cuarta. Además, está amenazando pues alfil C4 en la siguiente jugada. B5 de momento lo evita, la torre negra controla esta casilla de E4, y tras estas jugadas, torre H, E1 peleando por esta columna para atrapar a esta torre que se ha quedado sin movimientos. Se juega torre E3 y G5, ¿no? Un único movimiento para nuevamente bueno, pues mantener ventaja en la posición. Perdón, si se juega directamente alfil E4, ya que es lo que se juega tras G5, bueno, pues se atrapa la torre, pero el tema es que existe este recurso o esta salida para las piezas negras, que es alfil por H4, tras torre por E3, peón por, y aquí las blancas no pueden capturar con la torre, ya que estarían perdidas tras E2, pero no obstante, tras capturar con el alfil, es verdad que tienen torre de más, pero tras jugar E2, bueno, pues si no se quita la torre, se está capturando, y si se retira cualquier casilla, bueno, pues caería por parte de las piezas negras tras estos movimientos. Por lo tanto, como vemos, la barrita sigue con igualdad. Al no poderse jugar alfil E4, G5 es la clave, evitando alfil H4 posteriormente. Vaya nivelazo de Magnus Carlsen. Se cambia primero estos peones y tras alfil G7, perdón, retirándose, alfil E4, y en esta posición finalmente Wesley So decide abandonar. Es que es tremendo, lo ve todo como prepara una 3 ante un posible error del contrario, B4 con esos peones que había metido en cuarta, dejando sin salida esta torre tras cambiar las damas, y es que, bueno, pues ¿qué se puede jugar, no? Aquí, como decimos, la torre está atacada y no se puede defender, se ha quedado sin casillas, y el tema es que, bueno, pues te quedas con calidad de menos, y esto, bueno, pues no funcionaría, ¿no? Y si capturas tranquilamente, las piezas blancas capturan y ganan la torre, y si pierdes la calidad, pues como vemos, bueno, pues la barra mantiene ventaja clara para las piezas blancas. Por otro lado, al jugarse este primer bloque de 5 minutos más un segundo a 90 minutos, pues lógicamente Wesley So decide terminar la partida para contar más tiempo global para poder bueno, pues remontar, ¿no? Aunque de momento iba con una partida, iba dos puntos por debajo ya. Bueno, por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.